con la evolución misma. Bienvenidos a Kinesiología Ocupacional y Laboral. Con este nombre se conoce a esta materia en esta universidad, en otras con el nombre de Kinesiología Ocupacional o Kinesiología del Trabajo, Kinesiología Laboral o Ergonomía. Esta es una materia que se incorporó con la evolución misma de nuestra profesión. Recordemos nosotros que el ejercicio profesional nuestro estuvo regido por una ley, la 17.132, donde solamente podíamos anunciar y o aplicar fisioterapia, kinesiterapia y kinefilaxia. En la reglamentación de esta ley, en sus artículos, se explica cada uno de estos 3 puntos, en donde realmente eran muy acotados. Por ley era muy poco lo que podíamos hacer. Por suerte, en el año 95 se incorpora la ley 24.317, en donde ahí se habla fundamentalmente de todas las tareas que un kinesiólogo puede realizar en la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Quiere decir que hasta ahí nosotros éramos muy pocos los que trabajábamos en la promoción y en la protección. Con esta materia lo que nosotros intentamos es brindar la posibilidad a un colega o a un futuro colega de que ejerza su actividad en el ámbito del trabajo, ¿no? Del mundo del trabajo. Invertir en la salud de los trabajadores es un muy buen negocio, dado que eso se relaciona con la productividad y las empresas, por ende, tienen mayor ganancia. Esto se relacionó fundamentalmente con el ausentismo, por cada día que el trabajador no concurre a su puesto de trabajo, se ven afectada notablemente la producción y por ende las ganancias de la empresa. Entonces, quiere decir que nosotros con esta nueva ley, la 24.317, que es del año del 95, podemos ejercer todas las actividades que incluya en la ley, en las tareas de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, pero específicamente habla de la ergonomía. Cuando describe la kinesiterapia, nombra a la ergonomía, o sea, a la adaptación del trabajo al hombre. O sea que por ley nosotros podemos ejercer perfectamente en la esfera del trabajo. Cuando antes les mencioné la kinesiología ocupacional, eso se relaciona a la salud ocupacional. Y cuando hablé de medicina del trabajo, a todo lo relacionado a la medicina laboral. La medicina laboral es una especialidad médica. O sea, el estudiante de medicina se recibe primero de médico y después se especializa en la medicina laboral. En cambio, nosotros los kinesiólogos lo que hacemos es en el pregrado brindar ciertos conocimientos como para que el egresado pueda ejercer o integrarse en equipos de salud laboral. La kinesiología laboral entonces es una orientación dentro de la kinesiología que relaciona fundamentalmente todos nuestros conocimientos con, o mejor dicho, directamente con el campo laboral. O sea que queda claro que el trabajo por sí puede ser un disparador para romper ese estado de equilibrio que se denomina salud. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En esta diapo les anoté cuáles serían los objetivos generales de la kinesiología ocupacional. Si ustedes tuvieran
o tienen un auto o una moto, están obligados a tener un seguro para poder circular. En el mundo del trabajo, el trabajador está obligado digamos, a tener un seguro por el caso de sufrir un accidente o una enfermedad profesional. O sea que las empresas contratan aseguradoras de riesgo de trabajo, quienes pueden llegar a tener servicios propios o contratados para brindar esa atención. La diferencia que hay entre, por ejemplo, para hacerlo didáctico, sufrir un esguince de tobillo un día sábado jugando al fútbol que un día lunes bajando la escalera del trabajo, es que se van a atender, esa misma patología se va a atender en dos lugares distintos. Si es el día sábado o domingo haciendo deporte, nos vamos a atender por la obra social. Y si es en la esfera del trabajo, nos vamos a tener que atender por las aseguradoras de riesgo de trabajo, por la famosa ART. La diferencia que hay para el empleador es que los primeros 10 días del salario los va a pagar el empleador, pero posteriormente los va a pagar la ART, o sea, el seguro. Lo mismo ocurre cuando ustedes chocan, el seguro, depende qué tipo de seguro, le brindan algún tipo de cobertura. Acá es fundamental porque en lesiones prolongadas, el salario caído lo va a tener que pagar la aseguradora. Entonces el empleador no tiene que hacer frente a esa carga. Con respecto a los objetivos específicos, son un poco el desarrollo de las bolillas de nuestro programa, es decir, conocer un poco los aspectos históricos del trabajo, conocer las formas y tipos de trabajo, brindar todo tipo de conocimientos sobre accidentología, sobre cuáles son las consecuencias de los accidentes y las enfermedades profesionales, ¿no? Relacionar el trabajo con distintos factores como pueden ser la fatiga, la edad, el estrés, brindar conocimiento acerca de la clasificación de las enfermedades, enfermedades profesionales, enfermedades del trabajo, que es una enfermedad inculpable, y luego analizar los distintos perfiles, oficios y puestos de trabajo de una perspectiva totalmente kinésica. El ambiente de trabajo se caracteriza fundamentalmente por tres elementos. El trabajador, con sus características propias, el puesto de trabajo, con las herramientas, todo lo relacionado al mobiliario, cuáles son los objetos de trabajo, y el entorno del trabajo, que se relaciona con lo ambiental, ¿no? Con la temperatura, la iluminación, el ruido, etcétera, etcétera. Los accidentes y enfermedades del trabajo continúan en aumento en todo el mundo, ¿no? Las patologías laborales más comunes descritas por la Organización Mundial de la Salud son, por nombrar algunas, pero las más importantes, el cáncer, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades respiratorias, patologías auditivas, enfermedades circulatorias, enfermedades causadas por exposición a agentes patógenos. Como ejemplo, yo diría que hay distintos oficios o profesiones, así también como ciertas industrias, que tienen una alta siniestralidad en enfermedades y accidentología laborales. Por ejemplo, las industrias químicas, los hidrocarburos y aquellas que fabrican pinturas y manipulan componentes derivados del benceno. Ustedes saben que el benceno es una sustancia carcinogenética, así también como aquellos que trabajan con material radioactivo. Los trabajadores tienen alto riesgo de contraer cáncer y leucemias aplásticas. Los trabajadores mineros, que padecen muchas veces la tuberculosis provocada por la exposición al sílice, lo que se denomina la silicotuberculosis. La galvanostegia
que es el proceso que se utiliza para cromar. Antiguamente los guardabarros, ahora volvieron a estar de moda, pero bueno, todo el proceso del cromado. En este proceso se manipula cromo, cobalto, níquel, magnesio, que son elementos que entran en la sangre y van directamente a los riñones, que con el paso de los años pueden generar cáncer de riñón. El curtido del cuero, del vidrio, es decir, el curtido del cuero utilizan arsénicos, la fabricación de componentes electrógenos y la industria del vidrio también pueden generar enfermedades mortales, distintos tipos de cáncer o leucemias. Todo esto es cuando no se toman los recaudos necesarios. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de lo que veíamos en el diapo anterior, que hablábamos del entorno del trabajo, o el puesto de trabajo, se relacionaba fundamentalmente con los objetos, con las herramientas, con el mobiliario, y que esas tres cosas estaban formadas en el ambiente. Quiere decir que las malas condiciones de trabajo pueden causar accidentes. Fundamentalmente, de eso tenemos que tener mucho cuidado. Podemos estar expuestos entonces a agentes patógenos, en donde esa exposición haría que aparezcan o sea un alto índice de enfermedades laborales. Con respecto a la propuesta general, nosotros podemos trabajar sobre el esfuerzo físico, sobre el ambiente laboral o sobre la organización de la empresa. Con respecto al esfuerzo físico, el objetivo sería disminuir todo tipo de lesiones musculoesqueléticas. Estas se pueden producir fundamentalmente por mantener el cuerpo mucho tiempo en una misma posición, o por esfuerzo repetido, o sea, un esfuerzo desmedido, como puede ser un incorrecto levantamiento de peso, o como puede ser la ejecución repetitiva de movimientos. Si una persona realiza durante mucho tiempo el mismo movimiento, va a producir una fatiga en esos grupos musculares, con la característica del cansancio primero y del dolor después. Una persona que trabaja se tiene que ir a su casa cansada, con una molestia, pero que con el reposo esa molestia tiene que ceder. Si la molestia esa continúa, entonces ahí es donde tiene que tratar de hablar con alguien de la empresa, con un capataz, con alguien superior, para manifestar esa sensación de incomodidad que, si persiste, va a producir lesión. También podemos trabajar sobre el ambiente laboral, relacionado sobre todo en qué puesto de trabajo, en qué lugar de la planta estoy ubicado, y sobre la organización de la empresa, sobre todo con los tiempos, digamos, con la diferencia, con los ritmos. A lo mejor hay trabajos que requieran tener un ritmo necesario, pero también unas pausas, los horarios. No es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche. Es decir, con todo lo anterior es como para que ustedes tengan una idea de la propuesta que nosotros podemos hacer como kinesiólogos en una empresa, para que ésta tenga una mejor producción. Antes de pasar al cómo haríamos nosotros para trabajar en este área, me gustaría nombrarles un ranking, digamos, de industrias con mayor índice de accidentes, basada fundamentalmente en mi experiencia. Yo diría que la agroindustria es un sector que tiene muchos índices de accidentes laborales, incluso mucho más que la construcción. Hay muchos accidentes en el campo con la maquinaria, y también donde se realiza el proceso agrícola-ganadero. La construcción, las caídas, son una constante en esta industria, como así también los derrumbes.
Y el uso de herramientas cuando las herramientas son inadecuadas, generan accidentes por no estar en buen estado. La alimentación de los obreros no es la adecuada y se han visto muchas infecciones y patologías insospechadas luego, por ejemplo, de realizar algún tipo de trabajo, como puede ser un desmonte en la construcción. También se ha visto que los talleres ferroviarios, la mayoría de las empresas tiene que enseñar muy bien sobre higiene y seguridad preventiva en estas instalaciones. Los trabajos de carga y descarga tienen alto grado de accidentes y en materia de prevención aquí hay un desconocimiento muy importante. El sistema de transporte de corta, media y larga distancia, ya sea tanto por aire, tierra o mar, en corta distancia los llamados colectiveros se encuentran, este tipo de trabajador son presionados mucho a cumplir el horario. La posición del asiento no es económicamente la más adecuada. El pavimento, o sea, el piso por donde transcurren estos colectivos, están siempre en malas condiciones y se produce un golpeteo permanente del asiento que genera patología lumbar, trastornos del aparato digestivo, varices, etcétera. Recordemos también la carga horaria del colectivero es prácticamente de 12 horas por día. En los trabajadores de media y larga distancia existe lo que se llama una alteración crónica del ritmo circadiano, hacen turnos de día, de tarde y de noche, antes lo mencioné, y que las empresas deberían otorgar un turno fijo. Es siempre lo que nosotros aconsejamos, ya sea de día, de tarde o de noche, a cada conductor para solucionar ese tema, ¿no? En larga distancia, luego de un viaje de 6 horas, se aconseja que tengan un descanso de 24 hasta volver a conducir, pero esto difícilmente se cumple. Y bueno, este tipo de trabajos deberían sufrir evaluaciones psicológicas profundas para evitar este tipo de accidentes. Cuando hablé antes del aire, por ejemplo, los pilotos, después de un viaje de larga distancia, cuando cruzan el océano, más o menos de 12 horas, tendría que haber una semana de descanso. Algunas empresas se cumple, en otras no. Entonces el piloto hace que va en los de corta distancia, el piloto va y viene con varios viajes al día y esto es inconcebible. Con los marinos pasa algo parecido, el tema de estar muchos días en alta mar produce alteraciones, ansiedad, depresión, etcétera. Las condiciones a veces de las embarcaciones no son adecuadas. Recuerden ustedes el tema del ambiente, cuando uno trabaja con elementos que no están en buen estado, es muy probable que aparezcan patologías. La carga térmica de los barcos, el tema está muy mal manejado. Si hace calor en el interior seguramente va a ser mucho más calor y lo mismo es si hace frío. Es decir que como ven ustedes en todas las industrias se recibe este tipo pueden ocurrir accidentes de trabajo. Las oficinas, por ejemplo, no escapan a los accidentes y a la patología laboral. Los componentes del confort ambiental, es decir, la temperatura, la humedad, la iluminación, la ventilación, el ruido, estas pueden ocurrir. Cualquier negligencia de estos indicadores genera incapacidades que pueden estar relacionadas con la audición o con la vista y que pueden ser irreversibles. La iluminación debe ser adecuada, ni excesiva ni baja, porque podría llegar a excesiva los tubos fluorescentes, si es muy baja puede producir pérdida parcial de la visión. El aire acondicionado es un factor que genera enfermedades. Se han detectado bacterias, hongos y virus de todo tipo y los más nocivos en los filtros. Cada persona
que trae gérmenes y estos se mezclan en el filtro y vuelven al salir. Los filtros de las oficinas deben cambiarse una vez por semana, deben limpiarse una vez por semana. Las empresas deberían tener una evaluación sanitaria al ingreso, periódica, y al egreso del trabajador. Nosotros vamos a ver después con el tiempo lo que es el análisis preocupacional, o sea, qué estado de salud tiene el trabajador que va a ingresar a una empresa. Durante su época laboral existe lo que se llama el análisis ocupacional, que se va a producir una vez por año. Donde se van a detectar muchas patologías, y finalizada su labor existe lo que se llama el análisis post-ocupacional, es donde van a quedar registrado su estado de salud al egreso, para justamente evitar cualquier tipo de reclamo judicial una vez finalizada la relación laboral. Sí, vamos a tratar de describir un poquito el cómo, ¿no es cierto? El sistema de salud nuestro es un sistema asistencialista, es decir, se espera que se produzca la enfermedad para actuar en consecuencia. Pero poco a poco se va instalando la idea de la medicina preventiva y la promoción de la salud. Y es en ese marco en donde la medicina del trabajo empieza a ser algo importante. O sea, invertir en salud de los trabajadores es un buen negocio, porque de esta manera, más allá de los controles obligatorios que tiene que tener un empleado, es muy importante tratar de que ese empleado se conserve sano, porque se ha demostrado que es mucho más rendidor y el capital humano muchas veces es muy difícil de reemplazar. Entonces, dentro de esta nueva tendencia se destaca la gimnasia laboral, que la gimnasia laboral no debe limitarse a una clase, digamos, regular de gym, sino que debe ser el elemento disparador para educar al empleado, para el cuidado de su salud, en una concepción de persona como un ser biopsicosocial y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser solamente una clase dictada por un profe de educación física, sino que nosotros lo que tenemos que tratar es de trabajar enseñando, haciendo docencia acerca de la salud del trabajador. También es importante disminuir las lesiones musculoesqueléticas, que después le voy a decir cuáles son, o lesiones musculotendinosas, que se producen por mantener, por ejemplo, el cuerpo mucho tiempo en una misma posición, o ejecutar repetidamente los movimientos, o realizar incorrectos levantamientos de peso. La kinesiología es la ciencia del movimiento, siempre digo lo mismo, y desde ella, o sea, con una mirada preventiva, se va a buscar evitar cuadros patológicos en la empresa. Entonces, acá sí nos encontramos ante una temática nueva en el país, y por ello el aspecto de la creatividad juega un rol primordial. Con la capacidad creadora y de razonamiento que nos dan los 6 años de formación, yo siempre insisto con los 6 años porque ustedes hicieron CBC más 5, eso nos van a permitir formar parte de un grupo interdisciplinario que termine de elaborar la mejor propuesta final. Es decir, el concepto de pausa activa sería el que mejor sintetiza los objetivos de la gimnasia laboral. Sería aumentar las capacidades físicas, la fuerza, la velocidad, la resistencia, fortalecer la salud del trabajador, prevenir enfermedades, disminución o tratar de disminuir los costos debido a accidentes, y colaborar con el crecimiento de la producción de la empresa. Entonces, lo vamos a hacer fundamentalmente con charlas, con talleres, capacitando
A veces las empresas tienen lugares específicos denominados Zoom, salón de usos múltiples, en donde podemos, formando parte del equipo interdisciplinario, dar charlas sobre todo para evitar el estrés físico. Un ejemplo. Después les voy a demostrar cómo las ausencias por lesiones musculares son mucho más costosas en porcentajes, por ejemplo, que otra patología. Es decir, es muy importante disminuir los costos por las lesiones musculotendinosas. A continuación vamos a tratar de definir algunos conceptos. El concepto de rehabilitación, según la Organización Mundial de la Salud, podríamos definirlo como un conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al sujeto con discapacidad, tratar de restituir al sujeto en situación de discapacidad la mayor capacidad e independencia posible. Eso sería en un sentido amplio. Y como parte de la asistencia médica, tendríamos que decir que es o forma parte de los mecanismos de compensación, ¿no es cierto?, a fin de llevar una existencia autónoma y dinámica. Ahí, según lo que yo les escribí en la diapositiva, diríamos que es un proceso de asistencia médica. Cuando digo un proceso de asistencia médica, no es solo la kinesiología. Aquí intervienen varias disciplinas, desde la medicina física, la psicología, la kinesiología, en fin, muchas especialidades, la fonoaudiología, la terapia ocupacional. Son todas disciplinas que se juntan y que forman parte de este proceso multidisciplinario, que lo que busca es desarrollar capacidades funcionales, psicológicas, en las personas con discapacidad para tratar de permitirles alcanzar la independencia y de esta forma tener una vida activa. Es muy difícil explicarle a la sociedad que los kinesiólogos no somos médicos. La especialidad médica que se encarga de la rehabilitación es la medicina física, es la fisiatría o medicina física y rehabilitación. Nosotros como kinesiólogos trabajamos dentro de esa especialidad, más que en otras. Trabajamos en muchas, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy en día existen 69 especialidades médicas con muchas subespecialidades. Por ejemplo, gastroenterología, que si bien es una especialidad médica, y bueno, ahí están también formando parte la gente que hace esófago, la gente que hace intestino, la gente que hace imágenes, que hacen las videocolonoscopías o las endoscopías altas. Es decir, a su vez, cada especialidad médica tiene subespecialidades. Entonces, la rehabilitación es un conjunto de disciplinas que buscan compensar esa discapacidad presente en este tipo de pacientes. Otro concepto importante que tendríamos que definir sería la nomenclatura de fisioterapia, ¿no es cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, yo ahí les escribí a ustedes cómo la define actualmente. Lo que pasa es que esta es una definición que se construyó a medida que la disciplina se fue consolidando, que se fue profesionalizando. Lo más importante es que, bueno, aparte lean eso, ¿no es cierto? Pero la fisioterapia es una rama de la ciencia de la salud que está dedicada a garantizar el correcto desarrollo o recuperación de funciones referentes a los sistemas del cuerpo humano.
Eso sería lo más importante, cuya acción repercute fundamentalmente en la movilidad corporal. Ahí habla de todos los medios físicos que contamos, como para ayudar en la recuperación y rehabilitación de las personas. La terapia ocupacional es una profesión como la nuestra, es una profesión universitaria que forma parte del equipo de rehabilitación. El equipo de rehabilitación está comandado por el médico fisiatra, el médico fisiatra vendría a ser el clínico de la rehabilitación. Un ejemplo, estamos internados en un centro de rehabilitación en donde diariamente nos pasa a visitar el médico fisiatra, o sea, el médico clínico que estaría evaluando nuestro estado. En caso de surgir complicaciones, este médico fisiatra llamará a una interconsulta con el urólogo, con el neumonólogo, etcétera, etcétera. Pero el 90%, digamos, de la patología la resuelven ellos. Cuando necesitan una especialidad la solicitan. Entonces estaría formado por el médico fisiatra, por el kinesiólogo, por el fonoaudiólogo, por el terapista ocupacional, por el técnico ortopedista que nos va a ayudar a formar ortesis, valvas, lo que necesitemos para mejorar la discapacidad de ese paciente. Si tuviésemos que definirla, diríamos que es una ciencia que estudia la actividad humana. Ahí haría un parate yo, ¿no? Y que la utiliza a esa actividad humana como recurso terapéutico. La terapia ocupacional trabaja fundamentalmente en tres áreas. Las áreas de desempeño de la terapia ocupacional serían la actividad de la vida diaria, la parte laboral y las actividades lúdicas o de recreación. Entonces, es una ciencia que estudia la actividad humana. Utiliza a la misma como recurso terapéutico. Actividades de la vida diaria, no sé, si tuviese que nombrarlas, hablaría de cuidado personal, de la higiene oral, del baño, de la higiene personal, del vestido, o sea, todas las acciones destinadas a que el sujeto pueda seleccionar la ropa, sacar la ropa del ropero, por ejemplo, vestirse, ajustar y abrochar la ropa, el calzado, ponerse, sacarse el equipo de asistencia adaptado, ya sean prótesis, ortesis. Estamos hablando de las actividades de la vida diaria. La alimentación, o sea, todas las actividades destinadas a que la persona pueda llevar la comida a la boca, masticar, tragar en forma apropiada, organizarse los alimentos para la ingesta, la rutina de la medicación, la comunicación, todas las acciones destinadas como para que pueda conocer, utilizar todos los medios de comunicación oral y visual que existen hasta la fecha. Todo lo que es la movilidad funcional, es decir, que pueda moverse de un lugar a otro, transferir su cuerpo de la cama a la silla de rueda, al inodoro, al bidet, a la bañera, a una silla, al auto. Es decir, toda la actividad de la vida diaria, el transporte, acciones, digamos, destinadas que pueda conocer y manejar adecuadamente en la vía pública, utilizando los medios de transporte, con las adaptaciones que ese paciente necesite. Es decir, subir y bajar de los medios de transporte, aprender a solicitar ayuda de terceros en la calle. Todas estas actividades, que son actividades de la vida diaria, son las que trabaja el terapista ocupacional en la parte de automantenimiento. En la parte productividad, como dice ahí la definición, o laboral, bueno, esto hace referencia fundamentalmente a las actividades
que también realizamos en la vida cotidiana, pero que tienen características específicas al momento de la vida que estemos atravesando y a los roles que tomemos oportunamente. Por ejemplo, el manejo del hogar, el cuidado de otros, actividades educativas, es decir, tratar de, no sé, en el manejo del hogar, cuidar la ropa, la limpieza de la ropa, la preparación de la comida, realizar las compras, el mantenimiento del hogar, las normas de seguridad, o sea, todo lo que se relaciona con la vida de una persona, con las actividades de esa persona. El esparcimiento, o sea, todo lo que es actividad lúdica y de tiempo libre. O sea, qué tipos de actividades se pueden hacer, todas esas acciones que están destinadas para que uno pueda identificar pasatiempos apropiados a la edad del paciente, las personas con las que le toca jugar, las posibilidades que tiene, trabajo al aire libre, que son muy importantes, inclusive para hacer algo de habilidades físicas, mantener un balance de las actividades recreativas, laborales y las actividades de la vida diaria. Todo eso es lo que hace la terapista ocupacional. Ahora, facilita, dice al final de la definición, y potencia el desarrollo de estas actividades buscando o logrando la mayor independencia. Antiguamente creíamos los kinesiólogos que el terapista ocupacional venía a ocupar un espacio que era la rehabilitación de la mano. Esto está muy lejos de la realidad. Lo que pasa es que hoy hay muchos médicos jóvenes que solicitan de esta profesión cuando tienen una lesión en la mano, que no estaría mal en un segundo plano. Primero tienen que ir al kinesiólogo, para el kinesiólogo le pueda devolver la función, le pueda devolverla y posteriormente pasarlos al terapista ocupacional en caso de un accidente cerebrovascular, en caso de una parálisis periférica, en caso de una lesión grave, muy grave, donde intervengan otros componentes más aparte de la mano, en donde ellos tienen simuladores, que puede ser una cocina, puede ser, digamos, cómo prender una cocina, cómo prender el calefón, trabajar en las actividades de la vida diaria buscando la mejor forma de poder realizar esos movimientos. Pero el movimiento es inherente al kinesiólogo. Así que terapia ocupacional no tiene nada que ver con nuestra materia. Nuestra materia, kinesiología ocupacional, es los aspectos kinésicos relacionados con el trabajo, con la salud de la gente que trabaja. La terapia ocupacional es una profesión que lo único que hace es trata de utilizar el recurso, digamos, la actividad humana, en todo lo que podemos hacer nosotros como recurso terapéutico. Bueno, la medicina laboral, con ese nombre o con otro nombre, es una especialidad médica universalmente reconocida. Las especialidades médicas nacieron ante la imposibilidad de que un solo médico abarcara todos los conocimientos de la medicina. Es imposible que una persona sepa absolutamente de todo. Unas especialidades se refieren a una enfermedad, a una sola enfermedad, como puede ser, ejemplo, la oncología, la reumatología. Otras a afecciones de un aparato o sistema orgánico, como la urología, la dermatología. A veces la edad, por ejemplo, es motivo de la existencia de otras especialidades, como podría ser la pediatría, la geriatría. O sea, el motivo de ser de la medicina laboral o medicina del trabajo no obedece a ninguna de las causas que yo les enumeré. Yo diría que es la concreción de muchas de ellas. La existencia se debe a la actividad que el hombre adulto desarrolla durante un tercio de su vida, que es el trabajo.
Un tercio de la vida de cualquier persona se dedica al descanso, otro tercio a estar con su familia y el otro tercio al trabajo. Así entonces podemos definir a la medicina laboral como aquella parte de los conocimientos médicos completados por otros no médicos que estudian todo lo que el trabajo puede en forma directa o indirecta provocar en la salud del hombre que trabaja. Al igual que la kinesiología, es más preventiva y social que asistencial. La idea es que el trabajador no se enferme. Si el trabajador se llega a enfermar, en este caso la medicina laboral ha sido un fracaso. Que el trabajo es causa de trastornos en el hombre ya lo denunciaba Jenofonte de Atenas, que fue discípulo de Sócrates. Él fue un historiador y filósofo griego que vivió del año 430 al 354 a.C., en donde él tenía una frase muy conocida en el mundo del trabajo que dice que las artes llamadas mecánicas estropean el cuerpo de quienes las ejerce, obligándoles a estar sentados a la sombra y algunos hasta pasar el día frente al fuego. Él decía que los cuerpos se debilitan, los cuerpos cuando están quietos frente al frío o al calor se enferman, no dejan de tener tiempo para ocuparse. Y eso es lo que producía en aquel entonces, veía la relación que había entre ese tipo de trabajo y la enfermedad. Ahora, en el siglo XVIII, un eminente médico llamado Bernardino Ramazzini, que es un médico italiano nacido en Capri, que fue profesor de la Universidad de Padova entre el 1700 y 1714, escribió el tratado de Discurso sobre las enfermedades de los trabajadores. Yo ahí creo que les escribí perfectamente de morbis artificum diatriba. Googleen eso y van a ver que aparecen todos los libros de medicina del trabajo. Y esto es porque este fue un artículo publicado en el año 1702, si no me equivoco. Y esto es muy importante porque Bernardino Ramazzini pasó alrededor de 20 años entre artesanos para conocer la forma en que trabajaban y estableció la primer causa-efecto entre el trabajo, las enfermedades y las lesiones que sufrían en el ejercicio del mismo. Ahí describió 42 cuadros clínicos vinculados con el trabajo. Este libro permaneció durante mucho tiempo como texto de consulta. Por esta dedicación, por esta obra, Bernardino Ramazzini es considerado el padre de la medicina del trabajo. En el siglo pasado, mejor dicho, en el año 1831, el doctor Tackrack, médico inglés, describe el impacto del maquinismo sobre la salud de los trabajadores. O sea, habla de los accidentes y del incremento de las incapacidades. Posteriormente, en los primeros años del siglo XX, la clínica del Lavoro de Milán, bajo la dirección del doctor Devoto, se emprenden ahí trabajos de investigación sobre patologías profesionales. Les estoy contando un poco la historia de la medicina del trabajo lo más rápido que pueda, porque esto es un tema muy largo, pero muy rico para poder entenderlo, ¿no? Un poco más tarde, en Nueva York, se precisa con exactitud la etiopatogenia de la silicosis. La doctora Hamilton, al poco tiempo después, realizó estudios sobre toxicología industrial. El estudio e investigación de los polvos industriales adquirió gran importancia al final del 1800 y a principios de 1900. Hay interesantes estudios en el año 1930 efectuados por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre la silicosis, que fueron observadas sobre todo en las minas africanas. Bueno, a partir de ahí
ya podemos entender un poco cómo fue la historia de la medicina del trabajo. El trabajo es causa de trastornos en el hombre, ya lo denunciaba Jenofonte de Atenas, que fue discípulo de Sócrates. Él fue un historiador y filósofo griego que vivió del año 430 al 354 a.C., en donde él tenía una frase muy conocida en el mundo del trabajo que dice que las artes llamadas mecánicas estropean el cuerpo de quienes las ejerce, obligándoles a estar sentados a la sombra y algunos hasta pasar el día frente al fuego. Él decía que los cuerpos se debilitan, los cuerpos cuando están quietos frente al frío o al calor se enferman, no dejan de tener tiempo para ocuparse. Y eso es lo que producía en aquel entonces, veía la relación que había entre ese tipo de trabajo y la enfermedad. Ahora, en el siglo XVIII, un eminente médico llamado Bernardino Ramazzini, que es un médico italiano nacido en Capri, que fue profesor de la Universidad de Padova entre el 1700 y 1714, escribió el tratado de Discursos sobre las enfermedades de los trabajadores. Yo ahí creo que les escribí perfectamente de morbis artificum diatriba. Googleen eso y van a ver que aparecen todos los libros de medicina del trabajo. Y esto es porque este fue un artículo publicado en el año 1702, si no me equivoco. Y esto es muy importante porque Bernardino Ramazzini pasó alrededor de 20 años entre artesanos para conocer la forma en que trabajaban y estableció la primer causa-efecto entre el trabajo, las enfermedades y las lesiones que sufrían en el ejercicio del mismo. Ahí describió 42 cuadros clínicos vinculados con el trabajo. Este libro permaneció durante mucho tiempo como texto de consulta. Por esta dedicación, por esta obra, Bernardino Ramazzini es considerado el padre de la medicina del trabajo. En el siglo pasado, mejor dicho, en el año 1831, el doctor Tacrac, médico inglés, describe el impacto del maquinismo sobre la salud de los trabajadores. O sea, habla de los accidentes y del incremento de las incapacidades. Posteriormente, en los primeros años del siglo XX, la clínica del Lavoro de Milán, bajo la dirección del doctor Devoto, se emprenden ahí trabajos de investigación sobre patologías profesionales. Les estoy contando un poco la historia de la medicina del trabajo lo más rápido que pueda, porque esto es un tema muy largo, pero muy rico para poder entenderlo, ¿no? Un poco más tarde, en Nueva York, se precisa con exactitud la etiopatogenia de la silicosis. La doctora Hamilton, al poco tiempo después, realizó estudios sobre toxicología industrial. El estudio e investigación de los polvos industriales adquirió gran importancia al final del 1800 y a principios de 1900. Hay interesantes estudios en el año 1930 efectuados por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre la silicosis, que fueron observadas sobre todo en las minas africanas. Bueno, a partir de ahí ya podemos entender un poco cómo fue la historia de la medicina del trabajo.
Lo que propone la medicina laboral no es diagnosticar y curar enfermedades adquiridas en el mundo del trabajo, sino lo que pretende es que estas enfermedades no ocurran, o sea, es evitarlas. Es una medicina esencialmente preventiva, que propone conservar la salud a todas las personas que trabajan sin ningún tipo de distinción de jerarquías. Es muy importante mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir cualquier daño causado por las condiciones de trabajo, protegerlos contra cualquier riesgo que exista y colocar posteriormente y mantener al trabajador en el empleo que le convenga de acuerdo a sus aptitudes psicofísicas. Esos serían los objetivos más importantes de la medicina del trabajo. ¿Cómo podemos definir a la salud según la Organización Mundial de la Salud? Decimos que es un estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no solamente es ausencia de enfermedad. Decimos que es un estado de equilibrio entre factores propios del individuo y factores propios del medio en el que vive. ¿Qué quiere decir esto? Factores propios del individuo, características psíquicas, que la edad, el sexo, el nivel de educación, qué tipo de constitución física tiene, y factores propios del medio, que puede ser el hogar, el trabajo, la familia. Quiere decir que yo puedo estar enfermo pero en equilibrio. O sea, un análisis complementario, descubrimos que yo tengo, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, pero sin embargo, en el análisis ocupacional, que sería el análisis que se hace todos los años, pero sin embargo, no tengo síntomas. Y este estado mío de salud se va repitiendo en los años siguientes, hasta que, por ejemplo, un hecho trivial, como podría llegar a ser que algún compañero mío se convierta en mi jefe y me empiece a maltratar, y eso haga que psicológicamente funcione como disparador y pierda ese estado de equilibrio y la persona se enferme. Quiere decir que no solo es ausencia de enfermedad, sino que es necesario mantener un equilibrio. Yo puedo estar enfermo, pero en equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece la enfermedad. Es muy importante recalcar una vez más la importancia de prevenir, para que no se rompa el equilibrio entre los ataques siempre presentes de los elementos nocivos laborales y los sistemas de defensa del organismo. O sea, si yo logro evitar que alguno de estos elementos nocivos, ya sea de orden físico, de orden químico, biológico o psicológico, puedan romperme el equilibrio, voy a estar en condiciones de salud. Bueno, en el orden físico, por ejemplo, el calor, el frío, la electricidad, las radiaciones ionizantes como el rayo láser, el infrarrojo, todos los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia, las radiaciones ionizantes, que está todo relacionado con la radiología y todos los rayos X, las gamma, etcétera. El aire comprimido también es un efecto físico, con la hiperpresión, como de orden químico, que son todos tóxicos, que estos pueden ser ingeridos, inhalados o absorbidos bajo cualquiera de estas formas, ya sea en forma de sólido, líquidos, gases, humos, vapores. En todas las cadenas de producción hay elementos de la tabla periódica que, si en caso de una dosis, digamos, de la intensidad con que se utilicen estos elementos, pueden llegar a convertirse en nocivos,
para el organismo. Hay arsénico, el cromo, los cianuros, el cloro, el mercurio, todos los pesticidas, el plomo. Ustedes saben que tenemos justamente la parálisis producida por el plomo, el saturnismo, que nos va a dar una parálisis distinta a la parálisis radial, porque esta va a conservar el supinador largo. Eso después es un dato anecdótico, pero a diferencia de lo que es una parálisis radial completa, la parálisis por plomo es una parálisis que conserva al supinador. Efectos de origen biológicos como las bacterias, los virus, que hoy en día podríamos dar clase acerca de cómo prevenirnos de los virus, los parásitos, ya sea de origen animal o vegetal. Estos nos pueden dar enfermedades infecciosas, como la leptospirosis, digamos la de la rata, la citacosis de los loros, tuberculosis, tétanos, qué sé yo, hay tantas, brucelosis, hepatitis, el mismo SIDA, todas enfermedades infecciosas que rompen el equilibrio entre el organismo a través de los efectos biológicos. Y posteriormente los de orden psicológicos, como los derivados de las relaciones humanas, en la familia, en el trabajo, en el ambiente en que una persona se puede mover. O sea, todas estas formas de romper son estímulos que logran romper el equilibrio que existe para mantener la salud y que se encuentran perfectamente en el mundo del trabajo y que hay que prevenirlas. La OIT es la sigla correspondiente a la Organización Internacional del Trabajo. Es una entidad que funciona bajo la órbita de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La fundación de la Organización Internacional del Trabajo tuvo lugar en el año 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial. Y ahí reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Lean ustedes el propósito y van a entender lo que yo le acabo de decir. Como objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, yo diría que es fundamentalmente promover oportunidades tanto para hombres como para mujeres, para que puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Ahora, ¿cuáles serían las actividades? Bueno, justamente las que les anoté ahí, ¿no es cierto? Determinar políticas, sobre todo para mejorar las condiciones de empleo, producir normas y ponerlas en marcha y fundamentalmente dar formación, educación, investigación y sobre todo publicaciones como para cumplir con los objetivos que antes les nombré. El contrato de trabajo está regido por la ley de contrato de trabajo, que es la 20.744, en donde habla de la relación que existe entre un empleado y un empleador, ¿no es cierto? Pero siempre habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo dependencia de esta, ya sea en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. O sea que hay contrato de trabajo cuando hay una remuneración. Y a veces el contrato de trabajo no se firma, el contrato de trabajo es tácito, pero el recibo es una prueba fiel de que existe esa relación laboral. El trabajo puede ser permanente, temporal, provisorio, supletorio. Cualquiera de estas formas, para la ley de contrato de trabajo, siempre habrá relación laboral, siempre habrá contrato de trabajo.
Para terminar, les dejo una reflexión de Jean Piaget que nunca nos viene mal recordar. Les estoy pasando también un power de un amigo que forma parte del Departamento de Salud Ocupacional de Electroingeniería Sociedad Anónima. Es un trabajo en donde muestra la importancia de la lubricación ocular para aquellas personas que permanecen durante mucho tiempo con PC o con videoterminales. Es un trabajo, digamos, que está realizado por médicos oftalmólogos, pero que es muy importante que los veamos porque resalta la importancia de una correcta colocación del monitor para evitar una mayor exposición de la córnea. Toca el tema de la iluminación ambiental, hace referencia a los síntomas oculares más frecuentes y a los síntomas no oculares, en donde ahí justamente se destacan patologías de resorte kinésicos por una incorrecta postura. Entonces, fíjense en cómo ahí, en esas patologías, nosotros podemos insertarnos perfectamente y evitar en una multinacional, en una empresa numerosa, evitar con los consejos o evitar con gimnasias médica y cómo una persona se puede enfermar y bueno, y con el sostener del tiempo esa lesión se hace crónica y empieza a molestar. También da consejos sencillos para armar un lugar de trabajo, habla de la importancia de las pausas y sugiere ejercicios para evitar la fatiga. Es algo muy gráfico, es algo muy didáctico para empezar a entender el hacer del kinesiólogo en un equipo multidisciplinario laboral. Digamos, tratar de hablar sobre las posiciones de cuidados es muy importante para evitar tanto, digamos, las recidivas de los trabajadores como la de los pacientes que a partir de ahora van a empezar a atender. Entonces, es muy importante recalcar esto, ¿no es cierto? Cómo trabajás, dónde trabajás, en qué consiste. Por eso es importante nosotros que sepamos todas las áreas laborales en la mayoría de las profesiones. Y si no las sabemos, y bueno, que el paciente se tome, si ya viene por RT o si viene por su obra social, que se tome un tiempito y nos explique cómo es su campo de trabajo, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla físicamente, dónde tiene los materiales, es decir, en qué posición trabaja, cómo son sus descansos, en fin, para nosotros poder entender por qué este cuerpo empieza a necesitar de tratamiento médico. O sea que las posiciones son muy importantes en el mundo del trabajo. Véanlo, que es bastante interesante. La semana que viene les estoy mandando ya más material para ir incorporando. Les mando un abrazo y espero que la cuarentena les sea leve. Hasta pronto.